Pues nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me hace mucha ilusión compartir este rato con vosotros. Y bueno, pues me habían encargado hablar de las técnicas de modificación de placa bueno, durante un rato. Así que, bueno, estaré encantado de que me interrumpáis y compartamos en cualquier momento. Entonces, bueno, voy a dividir un poco la charla en tres partes. Una primera parte de introducción, porque a mí me gusta, seguro que como a muchos de vosotros, filosofar más que hablar simplemente de detalles técnicos. Después, hablar, como no puede ser de otra manera, de las ventajas y desventajas de las técnicas más usadas de modificación de placa. Y luego, pues proponer, pues bueno, un algoritmo, no hay ninguno perfecto, pero bueno, nosotros hemos publicado un documento de consenso de nuestra sociedad y bueno, pues será la última parte de la charla, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, a mí, como os decía, me gusta, antes de hablar de cacharros, pensar cuál es el motivo por el que hacemos las cosas y si ese motivo es el correcto, ¿no? Y esto, más allá de la angioplastia, se puede extrapolar al tratamiento médico y a la cirugía. Y, lógicamente, hacemos esto para mejorar la vida de los pacientes, de todos los pacientes que vienen al laboratorio de hemodinámica, mejorar la calidad de vida y, en algunos de ellos, mejorar el pronóstico, ¿no? Sobre todo los que tienen síndrome coronario agudo. Y cuando nos comparamos con las otras dos alternativas, el tratamiento médico óptimo aislado o la cirugía, lógicamente nosotros tenemos que demostrar que somos al menos no inferiores a la cirugía, ya que somos la opción menos invasiva en esa comparación, pero tenemos que demostrar que somos superiores al tratamiento médico óptimo aislado por el mismo motivo. En esta comparación somos los más invasivos. Y esto, después del estudio isquemia y otros trabajos, solo es posible cuando hacemos la revascularización optimizada, es decir, basada en isquemia, basada en fisiología, optimizada con imagen intracoronaria y sobre todo, esto es verdad en los escenarios más complejos. Probablemente en una lesión tipo A se puede hacer una angioplastia sin una guía de presión, sin imagen intracoronaria y va a quedar bien, sobre todo en gente experimentada. Pero a medida que escalamos en esta pirámide de complejidad, bifurcaciones complejas, tronco, calcio, oclusión crónica y muchas veces vienen combinadas, si no optimizamos la angioplastia, probablemente los resultados no van a ser los que esperamos, ¿no? No estaremos ofreciendo lo mejor al paciente. Y para ello, pues hace falta, por supuesto, el conocimiento, el entrenamiento que todos hacemos durante pues, la formación que realizamos. Hay que ser conscientes de los recursos que tenemos en cada país, en cada centro. No todos tenemos de todo y seguramente ningún hospital tiene todas las opciones. Y luego ser lo suficientemente honestos para saber cuándo no somos la mejor opción para el paciente, tanto nuestro centro como la angioplastia en general. Igual hay pacientes que van mejor con tratamiento médico aislado o con cirugía, ¿no? Ya entrando en las lesiones calcificadas, pues todos sabemos la complejidad que conlleva el calcio, probablemente uno de los peores enemigos que tenemos. Dificulta el procedimiento, incrementa las complicaciones y empeora los resultados, especialmente la expansión del stem, que es el principal predictor de eventos adversos a corto y largo plazo. Y cuando hablamos con los clínicos, esto pues, puede parecer una cosa de frikis de la hemodinámica, pero a ellos les gusta saber que cuando hay una lesión calcificada, la gente se muere más. Tienes eventos adversos que puedes considerar graves, pero sobre todo es que se mueren más, ¿no? Cuando tienes calcificación severa. Y esto les impacta cuando damos estas sesiones. Pero aún impactándoles, pueden decir, bueno, pero es que la calcificación importante es una cosa de frikis, porque es una cosa que ocurre poco frecuentemente en nuestra vida real. Y esto es otra falsedad, ¿no? A vuestra izquierda veis una diapositiva de los estudios clásicos que sirvieron para validar muchos stents farmacoactivos, en donde la calcificación moderada a severa era del 30%. Esta es una diapositiva clásica. Pero a mí me gusta recalcar que en estos estudios, en la mayoría de ellos, la calcificación era un criterio de exclusión. Y a pesar de eso, un 30% tenían calcificación importante. Y cuando vamos al estudio Syntax, por todos conocido, en la diapo de la derecha, en la figura de la derecha, tanto en el brazo de angioplastia como en el brazo de cirugía, más de la mitad de los pacientes tenían heavy calcification, ¿no?
Con lo cual, esto no es una cosa de frikis, vas del 30-50% de los pacientes que hacemos una angioplastia. Y probablemente esto va a ir a más. Ya lo vemos, los pacientes tienen más años de vida, más comorbilidad, lo vemos en las TAVIs, lo vemos en, bueno, la calcificación va creciendo, la complejidad también. Esta es una diapositiva clásica que utilizaban para decir que hacíamos poca aterectomía. Se partía de que la calcificación moderada severa era la diapo previa, un 30%, y el porcentaje de aterectomía en distintos países, veis Estados Unidos, Europa, Japón y tal, no llegaba a 5%. En Japón sí, ya sabéis que hacen mucha aterectomía, pero veis cómo estamos en Europa, en Estados Unidos, por debajo del 5% claramente, ¿no? Pero si sabemos hoy con la imagen intracoronaria que la calcificación severa probablemente está por encima del 50%, seguramente las técnicas de aterectomía están infrautilizadas. Esta diapositiva no es del todo justa a la anterior porque solo contaba la aterectomía. Esta es la diapositiva del registro de la actividad de la sección española de cardiología intervencionista del año anterior, vamos, del último año que está publicado. Y si veis, con todos los sesgos que puede tener este registro que no está auditado, pero que rellenan en torno a 100 y pico hospitales españoles, pues veis que las técnicas de modificación de placa han ido incrementando el porcentaje de casos de angioplastias que se hacen con ellas, ¿no? Ahora estamos en torno al 15%, y esto es casualmente o no casualmente parecido al porcentaje de casos que estamos haciendo guiados por imagen intracoronaria, en torno al 15%. Dependiendo de los centros, veis que bueno, la litotricia tuvo un crecimiento exponencial, el láser coronario también, aunque está disponible en menos centros, la aterectomía orbitacional, pues lo tenemos solo disponible 10 centros ahora mismo en España, cada vez más. El ROTA sigue bueno, estable, pero subiendo. Y bueno, los balones modificados también. No voy a hablar de imagen intracoronaria porque esta sesión no va de esto, simplemente esta diapositiva. Todos los que estamos aquí sabemos que tanto IBUS como OCT ven el calcio mejor que la angiografía, pero me gusta recalcar el dato que está subrayado en amarillo. Más del 20% de los casos en los que la angiografía no vio nada de calcio, tenían criterios de calcificación severa con IBUS, no calcificación normal, calcificación severa, ¿no? Es decir, que solo con angiografía muchos de nosotros a lo mejor iríamos a un stent directo porque no vemos nada de calcio y tendríamos un problema, ¿no? Bien. Segunda parte, no sé si queréis interrumpir o yo sigo si no me decís nada. No, está perfecto. Yo quisiera, me alegro un poco la lectura, que uno piensa que nosotros no usamos muchos dispositivos para reducir el volumen de placa o la placa con calcio, y veo que es un problema mundial, y bueno, uno como que se queda más tranquilo que o es un error conceptual o no nos entró bien en la cabeza que hay que tratarlo en forma diferente. Pero lo importante es que estamos todos infravalorando la presencia del calcio. Sí, yo no sé cuál es la causa real, probablemente la infravaloramos en muchas ocasiones, en otras son los medios económicos, en otras es muchas veces el tiempo de sala, porque tenemos una carga asistencial grande y bueno, pues a veces nos come el tiempo, no lo sé, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad nuestra que es a nivel mundial. Bueno, pues nada. La pregunta que quería hacer. Sí, claro. No sé si está un poco más, quizás está más explayada más adelante. Es el tema de que cuando hablamos de calcificación englobamos un montón de características de una calcificación. Y no es lo mismo decir, tengo una arteria calcificada, que tengo un nódulo de calcio, tengo un segmento calcificado, tengo 360 grados. Eso no sé si está en las charlas más adelante o no. Sí, está en la tercera parte de la charla. Perfecto. Luego lo abordamos, si os parece. Bueno, pues, yo solo una pregunta, doctor, en lo que respecta a imágenes, ya para por supuesto. El tema de imágenes. Vi que el registro español tiene del 2022 14.7 de uso de imágenes intracoronarias. En su centro, que ya tiene un poco, usa seguramente más sistema de debulking, ¿es mayor aún? Sí, más o menos el doble. Nosotros hemos presentado la actividad justo de 2023 ahora y estamos en como un 28% de imagen intracoronaria.
Y acá hay pero es 28%, no es 100%. O sea, que, Sí, porque que estamos en el doble que el país, pero por debajo del 30%. Y otra pregunta justamente que hay ahí dando vueltas, ¿qué piensan ustedes que es la mejor imagen, no la más disponible, pues ya sabemos que es el IBUS, si IBUS o OCT para evaluación de la cantidad o el volumen de calcio? Bueno, en mi opinión, la OCT te da ciertas ventajas, porque ya sabéis que el calcio con el IBUS tenemos esa sombra acústica que no permite medir el grosor real del calcio, que para mí es una de las características más relevantes. Yo creo que el mensaje es que hay que hacer imagen, sea cual sea, ¿no? Luego hay parámetros indirectos con el IBUS que te pueden hablar del grosor. Y yo uso uno u otro en función de distintos factores, ¿no? La severidad de la lesión, dependiendo del IBUS que tengas, te va a pasar mejor o peor que la OCT, la insuficiencia renal, el número de pasadas que voy a hacer, si es un tronco o no, que quizá en el tronco, pues con IBUS estamos más confortables, ¿no? Bueno, distintos factores. Yo creo que el mensaje es que hay que usar imagen, sea cual sea la que estés más acostumbrado, sea más disponible. Doctor, una consulta al respecto de su práctica diaria. Ahí vimos y sabemos que las oclusiones crónicas son desafiantes y que en más de la mitad de los casos hay mucho calcio. ¿Qué método utiliza usted? ¿Recurre a la angiotomografía, por ejemplo? Atento a que nosotros disponemos en el centro y utilizamos mucho para evaluar los CAPS de la oclusión crónica. Quisiera saber su opinión al respecto de esto. No, muy interesante. Hay trabajos, de hecho, que con TAC que han demostrado que eso favorece el éxito del procedimiento solo en los casos complejos, cuando el JCTO es alto. En los que es menos complejo no hay tanto beneficio. Nosotros solo usamos el TAC también por disponibilidad. Nos encantaría hacerlo en todos y, de hecho, los compañeros de imagen cardíaca están muy a tope con esto, pero tienen mucha carga asistencial. Entonces lo reservamos para casos que hemos fallado, que eso no son muchos. Estamos por encima del 90% de éxito, pero los que hemos fallado sí que les pedimos TAC para ver si podemos hacer algo distinto, algo se nos había escapado, etcétera. Y dentro del procedimiento son procedimientos especiales, no entran en este porcentaje porque hacemos IBUS en el 100% de los casos. Una más para terminar, doctor. Cuando vemos el concepto de SKY, vemos el uso de imágenes en la pirámide para marcar el algoritmo del tipo de intervención o uso de dispositivos. Y en nuestro colegio, acá en la Argentina, el nivel de evidencia para el uso de imágenes intracoronarias es un nivel de evidencia 2A o nivel C. Entonces, yo no sé cuál es el nivel de evidencia que ustedes hoy lo consideran en España, y porque por ahí deberíamos, con toda la información que tenemos y sabiendo la importancia de las imágenes intracoronarias, intentar fortalecer ese nivel que nos acompañe para poder pelear la imagen en las intervenciones. Es muy buena pregunta. La imagen intracoronaria, dependiendo de si es para fallo de stent, para guiar la angioplastia del tronco, etcétera, tienen distinta recomendación, que en general es 2A en las guías europeas, pero yo creo que esto va a cambiar a recomendación clase 1 después de este año, con todos los estudios que ha habido en el Congreso Europeo, etcétera. Ya los conocéis, el Lumen 4, el Optibus, todos estos, el October, donde el metaanálisis de Greg Stone, donde hay reducción de mortalidad. Yo creo que la evidencia va a crecer. Ese es el punto positivo en esta línea. El punto negativo, desde mi punto de vista, es que no sé si eso va a impactar en un mayor uso de la imagen, porque la realidad es que no sé si el motivo de que se use poco es que no hay evidencia. Todos los que nos dedicamos a esto sabemos que seguramente las angioplastias quedan mejor si nos guiamos por imagen, pero a veces es por tema económico, a veces es por tiempo, a veces es por... No creo que la evidencia sea la mayor causa para hacer poca imagen intracoronaria, sinceramente. Pero bueno, es una opinión personal. Continúo entonces, venga. Pues nada, yendo a la segunda parte de la charla, pues seguro que conocéis todos gran parte de esto. Pues hay dos tipos de técnicas de modificación de placa. Las técnicas de modificación de placa basadas en balones, ¿no? Que pueden ser los balones de muy alta presión o de súper alta presión, los balones modificados, Cutting o Scoring, y el balón de litotricia. Y las no basadas en balón, que las más utilizadas son la aterectomía rotacional, la aterectomía orbitacional
y el láser, ¿no? La atelectomía direccional que se usó en el pasado y ahora están recuperando en Asia, pues en nuestro medio no se usa. Yendo por partes, en las primeras, que son las derivadas de balón, los balones de muy alta presión, de los que no soy muy fan, pues consisten en un balón que tiene 2 capas de plástico y esto permite llevarlo a altas atmósferas, hasta 40, 45 atmósferas con un indeflator especial sin que se rompa el balón. El problema es que puede no romperse el balón, pero puede romperse la coronaria, sobre todo si estamos ante lesiones excéntricas o nódulos de calcio, y no lo sabemos porque no hemos hecho imagen, ¿no? En lesiones excéntricas, todas las terapias derivadas de balón, el balón se infla hacia la parte que no está calcificada de forma preferencial, con lo cual si subimos las atmósferas, 40, 45 atmósferas, probablemente vamos a romper los hombros de la placa calcificada excéntrica del nódulo y es ahí donde podemos tener un problema. La realidad es que estos balones tienen, bueno, cierta evidencia con buena eficacia y seguridad. Distintos trabajos recientes, tanto en lesiones de novo como restenosis intraestén, con mejores resultados cuando vamos a altas atmósferas, por encima de 40 atmósferas, que es la barra roja, y con una tasa de complicaciones razonable dentro de la complejidad de la que estamos hablando, 4% de disecciones, 1% de perforaciones. Entonces, para mí, la ventaja fundamental de esta técnica, como todas las derivadas de balón, es su simpleza. Es inflar y desinflar un balón que va por 6F y por cualquier guía de angioplastia. Te permite proteger ramas laterales y las desventajas es que estos balones tienen un perfil de cruce, si los tenéis, muy malos. Tienes la limitación que ya he comentado en placas excéntricas o nodulares. Y una cosa que a mí me pone de los nervios es que a veces estos balones atrapan la guía por la que va el balón. Entonces tú provocas una disección que no pasa nada si luego pones un stent, pero te llevas la guía con el balón. A veces muchos operadores que usan esto ponen una segunda guía paralela para prevenir esto y a veces te la llevas también. Yo he tenido algún caso, en mi centro ya no tenemos estos balones, pero cuando he ido por ahí a hacer algún caso, a veces he tenido que hacer trapping de la guía con otro balón para no llevarme las guías, ¿no? Entonces es algo que no, me incomoda, ¿no? Personalmente. La segunda técnica derivada de balón son los balones de cutting o scoring, que ya sabéis que son balones modificados y tienen distintas elementos de corte, cuchillas o, bueno, otro tipo de guías de forma longitudinal en el balón. Y la filosofía es que hacen estas microincisiones, incisiones microquirúrgicas que llaman de forma comercial, ¿no?, los de la compañía, para modificar la complianza del vaso y que se pueda expandir adecuadamente. Y esto lo comparan con el efecto que hace una dilatación a altas atmósferas, que veis abajo, ¿no?, que provoca más daño en el vaso y esto, pues, es especialmente perjudicial en vasos pequeños o en ramas laterales. Los balones de scoring, pues no son cuchillas, son, bueno, elementos cortantes, guías, ¿no?, que pueden ser menos afilados, pero tienen mejor perfil. En este caso es un balón semicompliante y el cutting es no compliante. Y, bueno, la filosofía, la forma de usarse es la misma. Veis en OCT el tipo de incisiones que hacen en la placa y algunos operadores, pues nos gusta hacer un primer inflado y luego rotar el balón para que estas incisiones pues vayan en distintos puntos de la circunferencia del vaso, ¿no? Pero estos balones no están diseñados para las placas calcificadas. Pueden tener cierto efecto, pero realmente están diseñados para las placas fibróticas, ¿no?, para cambiar esta complianza. Las placas ostiales, las bifurcaciones, los vasos pequeños, donde queremos evitar ese daño que hace una dilatación a altas atmósferas que pueda ocluir el vaso. Y son estos escenarios para los que está diseñado realmente. Cuando se ha comparado en lesiones indilatables, supuestamente con mucho calcio, con los balones de muy alta presión que comenté antes, la realidad es que no hay diferencias en el endpoint primario de expansión de stent. Hay alguna ventaja en los de muy alta presión en el diámetro de estenosis residual, pero la expansión con stent con OCT no es diferente con estos dos dispositivos. Y otra vez, las ventajas de estos dispositivos es que la curva de aprendizaje es baja, porque se usan por 6 frames, por cualquier guía de angioplastia, la utilidad sobre todo en lesiones fibróticas y hay mucha evidencia en restenosis intraestent, ¿no? También lo usamos a menudo para fenestrar los hematomas, tanto iatrogénicos después de poner un stent o dilatar, como las disecciones espontáneas, que nos va bien en muchos casos. Y el principal inconveniente es el mal perfil de cruce. Si tenemos lesiones que no son proximales, vamos a sufrir y tiene limitación cuando el calcio es grueso o, bueno, noduloso, está muy severa esta calcificación. ¿Alguien iba a decir algo o no?
No, sigo. Y bueno, y en tercer lugar, en las técnicas derivadas de balón está la litotricia, ¿no? La litotricia que ha revolucionado desde mi punto de vista nuestro negocio, ¿no? Que aplica las ondas de choque extracorpóreas para disolver los cálculos renales a un balón de angioplastia que tiene unos emisores que emiten estos pulsos que permiten modificar la placa, ¿no? Entonces, bueno, pues esto transforma la energía eléctrica que viene de la consola en energía mecánica, ¿no? Que hace que estos emisores, al emitir esta chispa, la mezcla de contraste y salino del balón, pues haga estas burbujas que se expanden y colapsan, produciendo lo equivalente a 50 atmósferas de choque en las placas de calcio. Y modifica tanto el calcio superficial como el calcio profundo, a diferencia de otras técnicas. Y sobre todo, es una técnica muy sencilla. Hay que inflar el balón, pulsar un botón, desinflar el balón. No tiene ningún misterio para cualquier intervencionista y es bastante segura, ¿no? Y yo creo que este es el motivo fundamental por el que, a pesar de su precio, pues ha tenido un crecimiento exponencial. Tenemos balones, de momento, entre 2,5 y 4 milímetros de diámetro, todos de 12 milímetros de longitud, y ahora mismo con el balón C2 Plus tenemos hasta 120 pulsos por cada balón, trenes de 10 pulsos hasta 120. Los datos que tenemos, es llamativo la penetrancia de este dispositivo cuando no hay estudios aleatorizados importantes que lo avalen, ¿no? Porque los datos más importantes que ha habido hasta ahora son los del DisruptCat-3, que no deja de ser un registro, pero los datos de seguridad son muy satisfactorios, ¿no? Y de éxito del procedimiento también, teniendo en cuenta la complejidad de los mismos. Cuando vamos a registros de la vida real, con seguimiento a largo plazo, también el éxito es muy alto, pero las complicaciones ya no son cero, ya tenemos hasta un 3% de perforaciones, ya vemos que no son todo placas estables como en los estudios pivotales, ya hay un 50% de síndrome coronal agudo, vemos que hay que utilizar rota para pasar el balón, que también tiene un perfil de cruce que no es óptimo previamente. Bueno, varía un poco, pero la realidad es que el éxito es alto y las complicaciones bajas. Tenemos un estudio muy reciente aleatorizado de pocos pacientes entre rota y litotricia, donde no se encontraron diferencias en el MSA con las dos técnicas, ¿no? Con lo cual, es verdad que son pocos pacientes, pero, como digo, no hay todavía estudios aleatorizados que demuestren su superioridad con respecto a otras técnicas. La clave para mí es, como decía, la simpleza. Fijaos, estos son los datos del DisruptCat-3, donde más pacientes había. En amarillo tenéis la barra de los primeros pacientes incluidos en este estudio por cada centro, los de roll-in, y en azul el resto de los pacientes. Y veis que no hay diferencias en MACE, en éxito del procedimiento, en perfil en cruce del dispositivo. Y es que esto quiere decir que desde el primer momento es algo sencillo. Cualquier operador lo hace razonablemente bien. A diferencia de las otras técnicas con balón que comenté antes, bueno, todas ellas tienen la limitación en las placas excéntricas porque se expanden sobre todo hacia la zona donde no hay calcio, pero la realidad es que los datos que tenemos apoyan la eficacia de la litotricia también en placas excéntricas, con algunos matices. En las placas excéntricas, los emisores del balón, al expandirse el balón hacia donde no hay calcio, quedan más lejos de la placa, a diferencia de las concéntricas, como veis ahí. Es decir, que los emisores quedan más lejos. Además, en las placas concéntricas, las ondas de pulso rebotan en toda la circunferencia del calcio, con lo cual afectan a la otra pared, a la pared contraria calcificada, no así en las placas excéntricas, que el tejido blando disipa esta energía, ¿no? Entonces, es probable, nos faltan por supuesto datos sólidos para decir esto, más que datos de registros, que se necesiten más pulsos en las placas excéntricas y sobre todo en los núcleos de calcio, que en mi opinión son el peor escenario, como alguien comentaba antes, donde nos podemos encontrar, ¿no? Y bueno, estas son las técnicas derivadas de balón. Si queréis, sigo con las no derivadas de balón y luego debatimos. Las no derivadas de balón, pues todos conocéis la terectomía rotacional. Una consulta, una pregunta, sí, claro. Doctor. Para terminar el tema con respecto al IVL, bueno, a nosotros dentro de las limitaciones que tenemos, como ustedes, seguramente el costo, y en aquellas lesiones que son incruzables, que necesitamos hacerlo uso de alguna otra alternativa para el cruce. En el estudio réplica, que creo que ustedes participaron, hubo 20%, 25% de uso de IVL en stem expandido. Quería saber su experiencia, porque una de las
indicaciones en nuestro medio es esa, digamos que hoy aún es off-label del IBL en stent con infraexpansión. Muy bien, es una muy interesante pregunta. Bueno, lo que está demostrado, entre comillas, por un estudio de un caso en neurointervention, es que la litotricia puede dañar el polímero de los stents, ¿no? Y esa es la pega que tiene el usarlo cuando tienes una infraexpansión aguda. Cuando se tienen restenosis de stents que quedaron infraexpandidos en el pasado, por supuesto, es una técnica súper útil, ¿no? Y de hecho, de estos pacientes del Replica, pues la mayoría eran así, ¿no? Tenemos estudios ya con seguimiento a dos años y pico del grupo de mi amigo José Montero de Leiden, en el que ve que a pesar de que pueda ser que el polímero de los stents se afecte por la litotricia de forma aguda, no hay más eventos clínicos, ¿no? Y nosotros hemos llevado a cabo un estudio in vitro comparando distintas técnicas entre ellas la litotricia, que no puedo revelar todavía porque está enviado a publicar, pero los datos son favorables en relación a que probablemente estemos dañando más el polímero cuando haces una dilatación con un balón no compliante a altas atmósferas que cuando aplicas la litotricia. Con lo cual yo creo que la clave es dejar un MSA, un stent bien expandido y si eso ocurre, el polímero es algo secundario para mí y de hecho los datos que tenemos hasta ahora son así. O sea que estoy totalmente de acuerdo con ese uso. Por eso, Alfonso, creo que es cierto, vemos que se puede arruinar el polímero, pero estamos en una situación de error, obviamente. Si no abrimos bien la placa, el stent no se va a abrir solo, pero frente a un stent subexpandido con una lesión severa, si se daña un poco el polímero y después con esto logramos una muy buena expansión y aposición del stent, el efecto probable de la disrupción del polímero es absolutamente secundario en el tiempo. Tal cual, tal cual. O sea, esa es mi sensación y ya tenemos algunos datos y ya digo, permaneced atentos a las publicaciones, a ver si los revisores están de buen humor y nos lo cogen, pero la idea que sacamos de nuestro trabajo in vitro es esa, que probablemente tenemos miedo a lo del polímero con la litotricia y simplemente, porque la alternativa de eso sería habitualmente inflar un balón a altas atmósferas, ¿no? Y probablemente con eso estemos dañando el polímero igual o más. Exacto. Es decir, tengo que pensar, sí, es un efecto, pero un efecto con poco efecto secundario o a largo plazo. Eso es. Doctor, en su algoritmo usa después la litotricia en los stents subexpandidos balón con droga final para bajar la TLR. Yo creo que depende. O sea, si el problema es una restenosis de un stent infraexpandido del pasado, probablemente sí. Si el problema es una infraexpansión aguda, seguramente no, porque el fármaco está ahí. Bueno, la aterectomía rotacional, todos la conocéis, ¿no? Pues es una oliva con cristales diamantados en su tercio distal, ¿no? Que, bueno, tiene que tener una consola, una fuente de gas comprimido, etcétera. Tiene que ir con una guía específica para utilizarla, de 009 y 0014 en la punta para que no se salga la oliva si alguien ha desayunado muy fuerte, ¿no? Y bueno, pues esto ha evolucionado mucho, ¿no? Desde la antigua consola que pisábamos el pedal al nuevo sistema RotaPro, que, bueno, pues todo es más fácil, manejable, con botones en la consola. Y no solo ha evolucionado la tecnología, sino también la técnica. Si comparamos los estudios más importantes que ha habido de Rota, el Rotaxus y el PrepareCalc, más moderno este último, pues vemos que la técnica ha cambiado más, ¿no? Ahora, lógicamente, está asociado a otras cosas y no se pueden sacar conclusiones porque en el PrepareCalc se hizo más radial, más 6 French, más imagen intracoronaria, por supuesto, este de nueva generación. Todo esto impacta, ¿no?, en que los resultados, tanto agudos como a seguimiento de 9 meses, son más favorables cuando se hace una técnica de aterectomía rotacional moderna, ¿no? Moderna. Y la realidad es que el ROTA por sí solo no salva vidas, no mejora el pronóstico en los estudios, me refiero. Lo que ha demostrado es mejorar el éxito del procedimiento en torno a un 20%, un 15-20% de procedimientos que con balón fallaríamos y que necesitamos hacer crossover para tener un éxito del procedimiento con el ROTA, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuándo sacar el ROTA? Si es cuando ha fallado un balón
de inicio cuando veo calcio severo o cuando han fallado 15 balones y tengo la arteria destrozada, ¿no? Ese es el debate, ¿no? Y tenemos, bueno, metaanálisis de estudios retrospectivos en el que se ha demostrado que el ROTA electivo reduce el tiempo del procedimiento, el uso de contraste, el número de stents, probablemente las disecciones, pero en cuanto a eventos gordos, pues no hay mucha diferencia a usarlo como rescate o a usarlo como electivo, ¿no? Y es interesante cuando cogemos los pacientes del estudio Rotaxus y PiperCalc que fueron aleatorizados a la rama de balón, los que acabaron en rota, porque hicieron crossover, analizaron cuáles fueron las causas, los predictores de tener que cambiar a aterectomía rotacional. Y no hay que ser muy listo para saber que eran las lesiones más calcificadas, más largas, es verdad, algo molesto para usar el rota, que eran las que tenían más tortuosidad, y las lesiones en bifurcación, ¿no? Entonces, bueno, ellos recomiendan este rota score, que es algo que probablemente todos tenemos en la cabeza para sacar el rota antes o después, ¿no? El problema del rota es que sabéis que lo que hace es limar el calcio superficial. Es decir, que si el calcio no es superficial, el rota no hace nada. Nada. Y además, para que el rota haga algo en el calcio superficial, tiene que contactar con él, porque esto es una técnica de contacto. Es decir, que si tenemos el wire bias, este sesgo de la guía, aquí tenéis dos caracteres guía, amarillo y verde, y 4 opciones de guías de angioplastia, ¿no? En varias de estas opciones, el rota no va a tocar la placa calcificada, ¿no? Con lo cual, este wire bias es algo que tenemos que tener en la mente a la hora de pensar si el rota va a hacer algo o no. Hay muchos factores, no vamos a entrar en esto en profundidad, pero bueno, la severidad de la lesión, el tamaño, la angulación, la rigidez de la guía, la velocidad, el tamaño de la oliva, todo esto tiene que ver con el wire bias. A nosotros nos ayuda mucho hacer imagen intracoronaria si se puede antes y ver si la imagen de IBUS pasa pegada a esa placa excéntrica. Si pasa pegada, lo más probable es que el rota pase pegado y lime esa placa, ¿no? Pero si vemos que el IBUS pasa totalmente en la zona opuesta a donde está la placa, pues algo hay que cambiar. Habrá que cambiar una guía extra-stiff, habrá que modificar la posición del catéter, porque si no, probablemente no hagamos nada, ¿no? Y luego, para derribar algunos mitos, esto de que no se puede hacer rota en bifurcaciones calcificadas porque voy a perjudicar la rama que no puedo proteger con otra guía, o no puedo rotar segmentos que ya están disecados, pues bueno, hay que tener precaución, pero sabemos en subestudios del PiperCalc con bifurcaciones que la afectación de la rama lateral es mucho mayor cuando la dilatamos con balones modificados que cuando hacemos rota, mucho mayor, porque la técnica es distinta, no desplazo placa hacia la opción de la rama, con lo cual es bastante seguro hacer rota incluso no protegiendo con una guía en la rama lateral. Hay bifurcaciones y bifurcaciones, lógicamente, ¿no? Y el otro aspecto es que esto de que no se pueda hacer rota en segmentos disecados, por supuesto hay que tener precaución, pero seguramente si se hace rota después de que ha fallado un balón, ya tienes una disección coronaria aunque no lo sepas, ¿no? Y en el extremo, que son las oclusiones crónicas, ¿no? En el que probablemente simplemente con el paso de guías ya has disecado varios segmentos, vemos que esto no impactaba, aunque había muchas más disecciones en el brazo de rota cuando había oclusión crónica y cuando no había, esto no impactaba en ningún tipo de evento clínico ni complicaciones. Es decir, que es bastante seguro siempre y cuando se haga con cabeza. Entonces, bueno, como siempre, en cuanto a los pros y los contras del rota, para mí es una técnica imbatible en lesiones críticas con calcificación concéntrica. Cada vez tenemos más evidencia por los años que lo hemos estado usando y la realidad, la desventaja es que requiere una curva de aprendizaje, no solo de los médicos, también de enfermería. Si la enfermera que no está cómoda con el tema, pues ya te está poniendo caras cuando lo pides, ¿no? Entonces hay que estar todos confortables y luego tiene limitaciones en el calcio que no es superficial y en el calcio que es excéntrico, ¿no? Y además, pues va por una guía específica que hace falta cruzar. Ahora tenemos la RotaWire Drive que es más manejable, ¿no? Porque es de Asahi, pero bueno, es una limitación con respecto al resto de guías. La aterectomía orbitacional... Una cosita, sí, Alfonso, que claro. Nosotros hemos tenido una gran experiencia con rota y lo que vos puesto ahí es una cosa que siempre lucho, es la bifurcación. Al contrario, hemos mejorado las bifurcaciones con rota porque nos ha limado la entrada y es mucho más fácil el acceso, ¿no?
hay ese mito de, como vos dijiste, uno piensa que desplaza. No desplaza nada, lo sumo modifica la placa sacando calcio o simplemente la modifica en su posición. Y en cuanto a la disección, si la disección es leve, el rota no le va a hacer absolutamente nada, al contrario, si hay disección con calcio, lo va a permitir tratar perfectamente bien después. Y lo otro, que es otro de los errores, hay 2 errores que cometen la gente con el rotablator, es avanzar abruptamente, que es lo que va a llevar al no flow o no reflow. Hay que tomarse tiempo, si hay que sumar 5 minutos, tomemos 5 minutos, avanzar, no más de 20, 30 segundos, parar, volver a dar, no querer pasar de movida. Ir despacito, 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 si requiere más tiempo, el resultado va a ser muy bueno y el no flow, el reflow, va a ser prácticamente cero si se hace con cuidado. Totalmente de acuerdo en todo, señor. Bueno, quería hacer una consulta al doctor. ¿Qué le parecía la combinación de los métodos, por ahí con algún balón de corte o con rotatripsia, si tiene alguna opinión acerca de eso? Bueno, tengo muy buena opinión, ya que el rotatripsia lo describimos nosotros por primera vez. Estoy hablando de mi libro, ¿no? pero bueno, viene después ahora en la charla, vienen las técnicas combinadas, que la pega es el coste, claramente, ¿no? Pero no, como dice un compañero mío, no hay nada más caro que una trombosis stent, ¿no? Entonces, todo depende de cómo vaya el procedimiento, pero vamos, sin hacer spoiler de lo que viene después, totalmente a favor. Pues la atelectomía orbitacional tiene cosas del resto de técnicas, ¿no? Se parece mucho, como veis, al rota, ¿no? Tiene un avanzador muy parecido, un poco más intuitivo, en mi opinión. Tiene la consola, también va por una guía específica que es de 0012 y 0014 en la punta. Es algo más manejable que la del rota, es la Viper Wire, y tiene una solución lubricante pues que hay que usar para que todo vaya bien, ¿no? Esta solución tiene soja, tiene huevo. Hay que preguntarle al paciente, aunque da un poco de vergüenza, ahí en la mesa, ¿es usted alérgico a la soja? No, pero hay que hacerlo, ¿no? Porque está escrito casos de anafilaxia por esto. Entonces, bueno, la diferencia fundamental es que el orbital tiene una corona, no es una oliva, que no está en la punta del catéter, ¿no? Esta corona tiene un recubrimiento diamantado en toda la superficie y es una corona de 1,25 milímetros, ¿no? El movimiento que hace, no solo de rotar, sino también de orbitar, permite que con una sola corona de 1,25 milímetros podamos tratar vasos entre 2,5 y 4 milímetros de diámetro. Y todo esto compatible con 6 frames, ¿no? Veis, el avanzador es muy parecido, el freno, el avance. Tiene solo 2 velocidades, la baja y la alta, la de 80.000 revoluciones y la de 120.000, que no recomiendan usar, salvo en vasos grandes, rectos, etcétera. Pero bueno, cuando vas teniendo experiencia la usas más, ¿no? Y bueno, pues esto es la diapo de nuestro manual de modificación de placa. También hablo de mi libro, ¿no? Porque, bueno, es una imagen que vale más que 1000 palabras, ¿no? La diferencia fundamental es eso. La corona está a 6,5 milímetros de la punta del catéter del nosecone y, a diferencia del rota, que, como bien hemos comentado, hay que ir despacio, aquí hay que ir mucho más despacio. Aquí hay que ir como mucho a 1 milímetro por segundo. Puedes ablacionar en avance y también en retirada, es una de las ventajas porque tiene el recubrimiento diamantado en toda la corona, no solo en la punta como el rota. Y hay que ir muy despacio porque tienes que sacar ventaja del movimiento orbitacional. Si avanzas muy rápido, ocurre como abajo a la derecha, no estás tocando mucha superficie de la pared. En cambio, como abajo a la izquierda en verde, si vas muy despacio, estás modificando una gran longitud y superficie de la pared de la placa, ¿no? Este es un ejemplo de un orbital de 1,25 milímetros orbitando en un tubo de plástico de cristal de 3 milímetros, ¿no? Y fijaos, probablemente tenga menos impacto del wire bias que el rota. Fijaos la curvatura interna de este modelo, el rota a vuestra izquierda ni la roza. En cambio, el orbital, por este movimiento orbitacional asociado al rotacional, sí que la toca. A esto hay que añadir que tú puedes hacer la ablación en avance y en retirada. Al hacerla en retirada, modificas los vectores de energía cinética y probablemente cambies el punto donde estás tocando al vaso. Además, probablemente, y está demostrado en algunos estudios comparativos, tienen menos deterioro hemodinámico en cuanto a slow flow o no reflow que el rota, porque al no tener
la corona en la punta, permite el paso de flujo, ¿no? Y esto probablemente impacta en que haya claramente menos no reflow. Aún así, si estás haciendo una derecha grande, una circunfleja grande y haces pasadas muy largas, tienes no reflow. O sea, como el rota hay que hacer pasadas cortas, tómate tu tiempo, etcétera, ¿no? Y luego tiene dos mecanismos de acción. Uno es la ablación superficial del calcio, como el rota, igual, ¿no? Por ese limado superficial. Pero el otro mecanismo es que a medida que orbita, choca contra la superficie de la pared, pudiendo producir estas fracturas profundas que se parecen más a la litotricia. Es decir, tiene como un efecto combinado entre el rota y la litotricia, probablemente. ¿Veis la diferencia en la complianza del vaso antes y después del orbital? Probablemente porque es capaz de modificar ese calcio más profundo que el rota no puede modificar. Y bueno, os traigo un par de casos porque quizás esta técnica es menos conocida. Esto es un nódulo de calcio, ¿no? De un varón de 56 años con angina y ergometría positiva. Ese era uno de nuestros primeros casos que todavía usábamos el marcapasos transitorio por si acaso, ¿no? Y veis que intentamos pasar el IBUS y el IBUS no pasó, justo se quedaba viendo ese nódulo de calcio que había ahí. Entonces, bueno, como veis, esta es la velocidad a la que pasamos el orbital en avance, las dos imágenes de la izquierda, y en retirada, la imagen de la derecha, muy despacio para modificar la placa. Y bueno, después de esto, ya simplemente sin dilatar nada, la angiografía se ve distinta. Y cuando hacemos IBUS, que ahora ya pasa, por supuesto, ya vemos fracturas claras en el IBUS en los distintos puntos de ese nódulo, ¿no? Por supuesto, la dilatación en dos proyecciones ortogonales es adecuada, ya vemos que las fracturas son más claras y siendo un nódulo, no pudiendo quedar el stem perfectamente esférico, el MSA es tremendo, ¿no? O sea, el resultado es muy bueno. Y aquí tengo otro caso para que veáis la navegabilidad. Es un paciente, pues bueno, que estaban ahí nuestros chicos, los fellows, que no podían sondar a derecha, hicieron hasta una ortografía porque no se veía, tenía un origen anómalo, también un paciente joven con angina limitante. Al final, con creo que era una L2, una posición un poco rara, pues se sonda, ya veis esa imagen de la derecha media que ya sugiere también un nódulo de calcio. Bueno, como tenía angina limitante, se intentó pasar pues varias guías, dar soporte, un extensor de catéter guía con mucha dificultad. Se dilató con balones pequeños lo suficiente para poder pasar a la litotricia, que como veis, por ese retumbo con los nódulos se volvió un poco loca, pero os pongo las imágenes sin parado a la derecha, donde se ve claramente un nódulo eruptivo. Y bueno, pues la compañera que hizo esto, pues dijo, bueno, un nódulo, voy a intentar pasar a la litotricia, me han pasado balones de 2 milímetros y la litotricia no pasó y ahí paró de forma sabia, yo creo, y programamos el caso para hacer orbital en un segundo procedimiento. En este caso, fijaos, ya fuimos por femoral con todavía falta de soporte por este origen anómalo, pero sin usar un extensor, el orbital va atravesando esa zona donde no pasaban balones por encima de 2 milímetros, poco a poco, muy poco a poco. La guía, la Viperwave, pasó directa. Y bueno, veis cómo tenemos que jugar ahí un poco con el catéter guía para poder tener una imagen de la OCT y el angio posorbital. Veis que se ha modificado. Hicimos OCT y os pongo a la derecha las fracturas claras, lo vais a ver en movimiento también, disecciones profundas, fracturas claras. Esto sin dilatar con nada, ¿no? ¿Veis? Todo el nódulo modificado. Y a partir de ahí, pues bueno, pudimos dilatar con buena expansión. Para pasar el stent tuvimos que meter un extensor de catéter guía, como veis ahí. Y bueno, hicimos Ansicin, un stent muy largo para no solapar. Y el resultado fue bueno con angiografía. Y os pongo ahora la OCT. Como digo, pues un nódulo no puede quedar absolutamente esférico, pero veis que la expansión del stent y la posición es muy favorable. Bueno, la evidencia clínica se basa en estudios ya muy antiguos, los Orbit, sobre todo el Orbit 2, de 400 y pico pacientes. Y hay un estudio muy reciente, el estudio DIRO, que igual conocéis, que está muy bien hecho, con algunas limitaciones, pero muy bien hecho, con OCT pre, post, bueno, con todo de 100 pacientes, en los que el orbital salió perdiendo con respecto al rota. Tiene bastantes limitaciones porque usaron olivas de rota muy grandes, un porcentaje muy alto, olivas de unos 75 y 2 milímetros. Los balones de postdilatación eran mayores claramente en el brazo de rota, con lo cual cuando lo impone era el MSA y la expansión del stent, pues claro, es difícil compararlos. Pero bueno, de momento no hay ventajas con respecto al clásico, al rota, ¿no? Y te estamos todavía esperando el estudio Eclipse, que lleva tiempo reclutando, van a ser 2.000 pacientes, comparando orbital contra angioplastia convencional de Greg Stone. Y bueno, veremos si nos aporta
más datos. Como digo, las ventajas son que con una sola columna de 1,25 y 6F pues podemos hacer todos los casos de 2,5 a 4 milímetros de diámetro, tiene ese efecto doble, superficial y profundo, reduce el volumen de placa, pero también fracturas profundas. Podemos aplicar en avance y en retirada, y esto puede ser útil en lesiones anguladas, ostiales, en nódulos, menos dependiente del wire bias. Y para mí la principal pega es que no es una técnica para lesiones incruzables, porque la corona no está en la punta, pero en lesiones incruzables probablemente el rota es claramente superior. Y también requiere cierta curva de aprendizaje, ¿no? Alfonso, sí. Una cosita que a veces uno nombra y no se da cuenta del impacto que genera de hablar. Ahí vemos la disección y la gente se preocupa. Al contrario, si después de rota o después de cualquier dispositivo yo veo pequeñas disecciones, estoy muy contento, quiere decir que fui efectivo. Claro. Sí, pero por eso es una cuestión mental, ¿no? Decir disección en la palabra hemodinamista general es socorro, algo está pasando, pero esas pequeñas disecciones que se vio muy bien en el OCT son el efecto que uno está buscando, que es la fractura de esa placa que después mantenemos pegado con el stent. Sí, lo que llamaba alguno de mis maestros disección terapéutica, ¿no? Que es lo que estás buscando. Pero es verdad que si lo pones en el informe, el clínico que lo lee luego dice, oye, había una disección, ¿qué ha pasado aquí, no? Exacto. Es por eso hay que hacer cuidado porque no nos vamos en la palabra y tenemos que hacer cuidado con el efecto del que no sabe. Sí, nosotros estamos en familia, nos entendemos, pero en los informes hay que dejar las cosas claras, porque si no, se puede llevar a error, ¿no? Sí. Y bueno, la tercera técnica de una consulta, doctor. Una consulta claro. por el órbita. Bueno, cuando lo vimos presentar en el EuroPCR del 2022, que lo presentó el grupo de Madrid, el doctor Javier Janer, que lo presentó un caso, quedamos fascinados con el asterotomía orbitacional. Y bueno, y después también los datos del 2022 del eclipse también son muy promisorios. Y el hecho de tener ya una técnica que me parece amigable para los que tenemos experiencia con Rotablator. Quería saber en lo que respecta a su experiencia, porque actúa más en el calcio superficial. Requiere la necesidad, después de hacer uso, cuando hay calcio profundo, de un balón de corte o balón de alta presión, por el hecho de que hay un cizallamiento solamente superficial? No, yo creo que la ventaja con respecto al rota es que tiene un mecanismo doble. Nosotros en los casos que hemos hecho imagen intracoronaria en todos menos en uno, porque el paciente pues era mayor y se movía y tal, ¿no? Y en todos los casos de imagen intracoronaria vemos modificación del calcio profundo también. Es cierto que en mi experiencia siempre dilato con un balón no compliante después para ver, un poco para testar la expansión de dos proyecciones ortogonales. Es decir, que yo no voy con un stent directo nunca, pero la necesidad de usar un balón de muy alta presión o litotricia después de esto, en nuestro caso es ninguna. O sea que probablemente no solo afecta al calcio superficial, sino también profundo. Y como tú dices, para operadores del rota, la única precaución, porque algún compañero en España ha tenido alguna complicación por eso, es que hay que ir mucho más despacio, porque si no el efecto, no solo el efecto, sino las complicaciones pueden ser más altas, ¿no? Pero por lo demás, el que sabe usar rota está chupado. Doctor, nosotros no lo disponemos aún. ¿Ustedes lo tienen en su servicio? Sí, nosotros lo tenemos y, vamos, yo soy productor de Orbital, voy por algunos centros haciendo y, como digo, para operadores de Complex PCI que usan rota no tiene mucho misterio, solamente algunas precauciones concretas en cuanto a las velocidades, de usar la baja o la alta, saber en qué lesiones usar una u otra y, sobre todo, la velocidad y un poco la técnica. Yo creo que con 5 casos lo puedes hacer sin problema solo. O sea, que yo creo que es una técnica, como decíais, amigable. ¿Y en su día a día lo usa de forma frecuente o cuando ya que tiene distintos... Sí, nosotros luego lo comentaré. Hemos estado inmersos en un estudio aleatorizado que vamos a presentar ahora como late breaking en el PCR, que aleatorizaba rota, láser y litotricia, con lo cual hemos estado bastante limitados en usar Orbital por querer acabar el estudio, pero acabamos la inclusión, hacíamos algún caso suelto, ¿no? Pero acabamos la inclusión a finales del año anterior y desde entonces pues estamos haciendo unos 30 casos al año, más o menos esa es la media en nuestro hospital. Yo aparte voy fuera a hacer, entonces tengo más casos, ¿no? Pero esa es un poco la experiencia nuestra.
Me llamó la atención que no lo usaron en el roller quads, que no lo pusieron como alternativa. No, porque no lo teníamos cuando empezó el estudio, que era 2019. Ah, bien. Era por eso, ¿no? Y luego hemos aprendido el roller coaster, porque estamos ya en marcha con algún otro estudio y tal, que cuando no hay muchos centros expertos, la inclusión en el estudio se limita, ¿no? Porque la gente está más reacia. Entonces, bueno, pues la realidad es esa. Pero tenemos muy buen feeling, ¿eh? Muy buen feeling con el orbital. Gracias. Bueno, continúo si os parece. Bueno, el láser, pues es una técnica también bastante amigable que utiliza, a diferencia de otras que utilizan el sonido, que utiliza la luz. Utiliza la luz en el espectro ultravioleta de baja longitud de onda, a diferencia de los láseres antiguos que utilizaban el infrarrojo o el láser jack, ¿no? Y producían mucho daño por calor, pues este utiliza el láser en el rango ultravioleta. Y es un láser pulsado, no continuo, de tal forma que en pulsos muy cortos, de nanosegundos, rompe billones con B de moléculas, ¿no? Entonces tiene un triple mecanismo, un mecanismo fotoquímico en el que rompe enlaces moleculares, no se ve en la angiografía ni en imagen intracoronaria, un mecanismo fototérmico porque aumenta la temperatura intracelular, vaporiza el agua intracelular y se crea esta burbuja de vapor que veis ahora en la punta del catéter. Y esta burbuja de vapor se expande y colapsa similar a lo que hace la burbuja del balón de litotricia. Y a medida que avanza el catéter de láser muy despacio, parecido al orbital, 1 milímetro por segundo, pues va haciendo el debulking de la placa, ¿no? La principal ventaja del láser es que el láser va por cualquier guía de angioplastia, 0014, con lo cual esos casos en los que no te cruza ni siquiera un microcatéter para intercambiar por la guía, la rota wire o la viper wire, solo te cruza una guía en una oclusión crónica, por ejemplo, el láser se puede usar, ¿no? Hay diferentes tamaños de catéteres, pero es muy sencillo de usar porque solo hay dos parámetros que, como veis ahora en la pantalla, que hay que establecer: la fluencia, energía por superficie, y la tasa de repetición de pulso, ¿no? Y entonces, bueno, mezclando esos parámetros con algunos otros detalles técnicos, pues es una técnica muy útil para este tipo de lesiones. Lo usamos en 3 escenarios: en lesiones que son incruzables con balón, la mayoría de las veces; lesiones indilatables, también más o menos igual; y en un porcentaje pequeño en el trombo, porque el láser también vaporiza el trombo y hace un stunning de las plaquetas, de tal forma que en algunos centros, sobre todo británicos, lo usan como alternativa a la tromboaspiración, ¿no? Una alternativa un poco más cara, es cierto, pero bueno, en escenarios que no son raros de trombo más calcio, en los que no te apetece usar el rota por el trombo, ¿no? Pues es un escenario interesante. En el contexto de las lesiones calcificadas, siempre ha sido un tema controvertido, porque la realidad es que el láser en el calcio puro, en el calcio 2+, ¿no?, en una cáscara de huevo, no hace prácticamente nada, ¿no? Pero la realidad es que las placas calcificadas en las coronarias nunca son de calcio puro. Es una mezcla de tejidos y lamentablemente aún no tenemos la tecnología para conocer la receta de esta composición de la placa. Y en algunos casos de placa calcificada el láser va bien, en otros no va tan bien y aún no sabemos cuáles son cuáles, ¿no? Nosotros tenemos una serie de lesiones severamente calcificadas en las que usamos láser con una tasa de éxito de por encima del 90%. La mayoría del éxito se centró en las lesiones indilatables o intrastem, y en las lesiones incruzables la tasa de éxito está en torno al 78%, que puede parecer bajo, pero es que la alternativa a esto en lesiones incruzables donde no cruza ni un microcatéter es cirugía o nada, o cero, o sea, 78 contra 0. Con lo cual, bueno, pues hay que tenerlo todo en consideración. Hay 2 escenarios donde yo creo que el láser es, no diré imbatible, pero bueno, es probablemente el que gana, ¿no? En lesiones realmente incruzables, ni siquiera por un microcatéter, en las que no puedes cruzarla con la guía del rota o no quieres sacar la guía que cruzó porque te da miedo perder esa posición, el láser es clave porque puede ir, como os decía, por cualquier guía de angioplastia. Aquí tenemos una oclusión crónica que hicimos para un congreso en directo, ¿no? Bueno, perdón, un caso grabado, en el que, bueno, pues pensábamos que era más sencilla de lo que realmente era. Intentamos cruzar a anterógrado y no pudimos, cambiamos a retrógrado y, bueno, pues las guías llegaban hasta la cápsula distal, como veis ahí, pero el microcatéter retrógrado pues se quedaba un poco pues ahí atascado en las curvas de conexión de la septal con la descende posterior. Pero estaban tan cerca las 2 guías que usamos la guía retrógrada como marcador para avanzar con una guía second
anterogradamente y conseguimos entrar en la luz verdadera distal. El problema es que a través de la Gaia Second no cruzaba ningún microcatéter, ni siquiera incrementando el soporte con un extensor de catéter guía. Con un Caravelle, un Tupac Spiral, no conseguimos avanzar. Bueno, aquí hay distintas estrategias, pero probablemente la más eficiente sea el láser. Ahí tenemos un extensor de catéter guía y la punta radiopaca que veis es el láser, que se avanza muy, muy despacio, justo en el punto donde no cruzaba los microcatéteres, solamente esa zona, muy, muy despacio, ni siquiera fuimos a la máxima energía ni repetición de pulso. Y después de eso, prácticamente no se ve a la velocidad que pasa, pero es que un balón de 1,5 pasa como un cuchillo de mantequilla, ¿no? Pasa rápidamente, ya se pudo predilatar y no os aburro con el caso, este es el resultado final de la angioplastia, ¿no? Entonces, en lesiones incruzables, incluso con microcatéter, puede ser la elección. Y luego, para mí también, en lesiones indilatables intra-stent, está cada vez más la litotricia, como hemos hablado, pero con no recomendación por el problema de los stents, pues el láser siempre ha sido una de las alternativas. Fijaos, este stent puesto hace años en otro centro, nos mandaron a este paciente para hacer una oclusión crónica de otro vaso, pero bueno, tenía este stent infraexpandido que habían intentado expandir con un balón de litotricia y no lo habían conseguido. Fijaos la imagen de stent boost, que es como un reloj de arena, ¿no? Tenía mucho calcio por fuera. Entonces, bueno, nosotros intentamos expandir un balón NF y ese fue el resultado. Y bueno, pues como vimos que este era el problema, pues fuimos con el láser. Veis la punta radiopaca del catéter avanzando muy, 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 muy despacio para modificar la placa. E inmediatamente después un balón NF 1.1 se expande perfecto, como veis, y esa es la diferencia de la imagen de stent boost, ¿no? Si comparamos el antes y la angiografía después, perdón, lo he pasado. Bueno, el resultado fue muy bueno. La tasa de complicaciones en la etapa moderna es, como todas las técnicas de modificación de placa, en torno al 3%, con una tasa de perforaciones por debajo del 1%. Y bueno, yo creo que es una técnica que es sencilla porque va por 6F y por cualquier angioplastia. Es eficaz, como veis, tiene su papel en contextos trombóticos, pero está limitada porque no todos los centros lo tienen disponible y en lesiones severamente calcificadas hay algunas en las que no va bien y esto lo sabemos, ¿no? Nada, 2 palabras de las técnicas combinadas. El rotacutting o rotacat que comentabais antes es una técnica muy, muy usada. Hay trabajos incluso que comparan tanto el rota como el balón de corte como la combinación de dos, balón modificado, perdón. Y se ve que en los pacientes en los que se hizo rotacutting la ganancia luminal aguda es mayor que cuando se hizo solo rota o solo balón modificado, ¿no? Aunque la expansión del stent fue comparable, pero bueno, sabemos que probablemente esta combinación de técnicas sea rentable en cuanto al resultado del procedimiento. No impacta en eventos clínicos, pero ya sabemos que esto es difícil. La técnica Raser es una técnica clásica ya que combinaba el láser con el rota. Queremos usar rota porque es una lesión muy clasificada, pero no nos cursa la guía del rota de forma directa, no nos cursa un microcatéter porque la lesión es muy crítica y muy severa. Entonces, pues nos ha pasado. Yo estoy escuchando mal, no sé si... Sí, doctor, se está escuchando mal. Sí. Probablemente es por el ruido del vídeo. A ver si paso. ¿Me oís ahora? Sí, doctor, si usted pasa con sonido es como que chocan los dos. Pues os cuento el resultado previo, ¿no? Para que no se nos oiga el vídeo. Entonces, esta técnica lo que hace es, como te ha pasado una guía convencional de 0014 y el rota no lo puedes pasar porque no te pasa el micro, pasas el láser lo suficiente para que ya te pase el microcatéter, intercambias por rota y le acabas haciendo rota. Esta combinación es la técnica descrita como Raser, ¿no? Y luego está esta primera descripción que hicimos de rotatripsy, en el que tiene sentido el balón de litotricia, te va a modificar el calcio profundo, ya tienes por lo menos la intuición o el conocimiento de que la placa tiene calcio grueso y también superficial y profundo, o sea que vas a acabar en litotricia probablemente, el rota no pudo hacer todo el trabajo, pero el balón de litotricia no pasa. Entonces, combinas las ventajas de las dos técnicas. Usas rota, probablemente no te hace falta una oliva grande, simplemente rota para reducir el volumen de placa y permitir, modificas el calcio superficial y permites que el balón de litotricia pase y combinas los efectos. Aquí tenéis la imagen típica de la disección o la modificación del rota y las fracturas profundas de la litotricia, ¿no? Entonces, bueno, ya hicimos también la primera serie con buenos resultados y ya hay trabajos que incluso abogan por su uso electivo en lesiones que sean críticas y que tengan calcio grueso, ¿no? Entonces, bueno, pues está el tema del coste, que es un debate que está ahí, ¿no?
pero bueno, probablemente sea una de las técnicas de elección también en lesiones complejas como los nódulos. Hay series pequeñas de combinación de orbital con litotripsia, nosotros no lo hemos usado nunca. Incluso también hemos descrito la combinación de láser y litotripsia en lesiones en las que no quieres usar el rota porque tienes un stent reciente puesto. Este es un caso de una angioplastia primaria, se trató la lesión culpable en la derecha media, pero no se podía pasar balones distal al stent porque había una lesión muy calcificada. Se paró, TIMI 3, se programó para un segundo día y, bueno, se hizo imagen intracoronaria, se vio que era una calcificación muy importante, muy cercana al borde distal del stent. No queríamos usar rota, el balón de litotripsia no cruzaba, con lo cual usamos láser, abrimos camino y acabamos con litotripsia. Paro, antes de la siguiente, para terminar, ¿alguna pregunta? Lo que pasa es que es un problema económico. Nosotros poder hacer combinar todas estas cosas no es difícil, por lo tanto las dudas que tenemos son difíciles porque son todas muy teóricas, así que va a ser difícil que hagamos preguntas inteligentes en la combinación de dispositivos. No, seguro que son inteligentes. De hecho, una de las preguntas inteligentísimas y clave es si tú tuvieras que elegir, ¿qué harías, ¿no? Si no tuvieras opción a múltiples técnicas. Probablemente el orbital no compite ni contra rota ni contra litotripsia, compite contra rotatripsia probablemente, ¿no? Porque tiene esta combinación. Es verdad que si la lesión es incruzable de verdad, el rota va a ir mejor que el orbital, pero a lo mejor en estas lesiones en las que te gustaría hacer una combinación de técnicas, si solo tienes opción a una, el orbital te daría esa opción a modificar el calcio intimar y el profundo, ¿no? Pero bueno. Yo te agrego, nosotros, por ejemplo, en Argentina, el orbital no disponemos. Sí tenemos litotripsia, sí tenemos rota, sí tenemos balones especiales, digamos, cutting o lo que vos quieras. Así que esas son las opciones que tenemos. Yo creo, en lo personal, rota excelente para lesiones difusas y vasos relativamente pequeños y distales. Litotripsia para vasos grandes y más proximales. Y balones de corte cuando tengo que tratar bifurcaciones u ostium y después completar, porque el problema de las bifurcaciones, los ostium son el cruce de las bandas musculares que hacen que generalmente fracase la angioplastia común. Combinar, muchas veces yo combino, digamos, me es más fácil combinar aterectomía rotacional con cutting cuando necesito llegar a un valor mayor. Generalmente uso un cutting más grande que el 1:1, quizás es una cosa nuestra, con muy buenos resultados para no tener que sumar algo mucho más caro como litotripsia. Sí, elegiría el litotripsia para lesiones proximales con calcio, creo que ahí el rota no alcanza, no llega, por más que tenga algún efecto orbital, que eso sí lo hemos visto, lo hemos medido, pero digamos, si yo estoy en una DA proximal de más de 3 milímetros, el rota va a tener su limitante. Sí, hay gente que hace esto de rotar a bajas revoluciones, ¿no? Que se ha descrito este efecto orbital, pero bueno, sí. Totalmente de acuerdo. Hay que tener en cuenta todo, incluido el gasto, por supuesto, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Bueno, entonces, nada, terminando ya con la tercera parte, en cuanto al algoritmo, si existe alguno, ¿no? Existe una técnica para cada patrón de calcio, ¿no? Pues ya todos conocéis los scores que se han hecho, tanto el de Fujino, de OCT, como el de IBUS. Para mí, estos scores que son muy útiles simplifican mucho un problema muy complejo, ¿no? Porque te hablan del arco de calcio, te hablan del grosor de calcio. En el de Fujino, por ejemplo, no mencionan la presencia de nódulos, que para mí es algo fundamental. En el de IBUS sí. Entonces, bueno, con 3-4 variables intentan simplificar un problema que es muy gordo, ¿no? Porque no nos dicen si el calcio es concéntrico o excéntrico, si el calcio es superficial o profundo en un vaso pequeño, en un vaso grande, si el calcio es solamente profundo, que es raro, pero existe, si estamos intrastent, si estamos en un nódulo, como decíais antes, si este nódulo es eruptivo o no es eruptivo, o sea que hay muchas variables a considerar que no están en los scores, ¿no? Entonces, en mi opinión personal, probablemente cuando el calcio no es grueso, las técnicas no avanzadas, entre comillas, los balones de alta presión, los modificados pueden tener su papel. Y, por supuesto, si el calcio es superficial, las técnicas que liman ese calcio superficial, pues tienen su hueco, ¿no? Cuando el calcio se va haciendo más grueso,
probablemente ya solo con estas técnicas no es suficiente y hay que utilizar técnicas que vayan a afectar a ese calcio más profundo. Y cuando estamos hablando ya de nódulos, ya son palabras mayores. Probablemente el orbital todavía tiene que demostrar, pero tiene un papel, y técnicas combinadas, pues probablemente haya que reservarlas para este tipo de escenarios. Y, por supuesto, no es solo el patrón de calcio, es el tipo de lesión. La lesión es incruzable, indilatable o las dos cosas. Lógicamente, si la lesión es incruzable, vamos a tener que utilizar técnicas de lesiones incruzables, ¿no? No puedes utilizar litosvicia. Y si la lesión es indilatable, pues podemos utilizar dependiendo de la disponibilidad que haya en cada una de ellas, ¿no? Y luego, pues bueno, pues tenemos otros escenarios. En la restenosis intra-stent, como hemos hablado, pues los balones de corte tienen mucha evidencia, el láser también, la litotricia cada vez más. Y en la expansión de stent, con todas las prudencia, ¿no? Con toda la prudencia, pues tenemos mucha evidencia de los balones modificados o de muy alta presión y de láser, no tanta de la litotricia, aunque cada vez más. Entonces, bueno, pues dependiendo de los medios, pues se usa uno y otro. Y luego, pues otros factores a considerar si estamos, como decíais, en bifurcaciones, en lesiones anguladas ostiales. Yo creo que en estas lesiones anguladas ostiales es donde más riesgo de complicaciones tenemos con el ROTA, y probablemente el orbital, por su posibilidad de aplicar en retroceso, tenga un papel, la litotricia también. Y en las lesiones en bifurcación el ROTA se puede usar perfectamente, pero bueno, hay otras técnicas que te permiten tener otra guía en la rama lateral, y esto es algo a considerar. Y bueno, este es el algoritmo que publicamos tanto en el documento de posicionamiento de la asociación como en nuestro manual de modificación de placa en español, en el que básicamente es bastante sencillo. Hay muchos algoritmos, pero este nos parece bastante sencillo. Si tú ves que en la angiografía hay calcificación más que ligera, pues entonces hay que hacer imagen intracoronaria o intentarlo. Si la sonda de IBUS o CT no pasa, entonces tienes que hacer una técnica de aterectomía, rota, orbital o láser en función de tu disponibilidad. Si la técnica de imagen pasa, entonces se analizan los resultados. Si tenemos estos criterios de severidad, entre comillas, o de riesgo de infraexpansión de los scores, pues entonces hay que utilizar técnicas avanzadas. Si el calcio es superficial, podemos usar rota. Si no es superficial, no podemos usar rota. Y luego ya depende del escenario, los medios, la disponibilidad. Si en esta técnica de imagen no tenemos estos criterios, podemos darle una oportunidad a las técnicas no avanzadas. Y en función de la expansión de los balones NC después de usarla, pues habrá que combinar con otras técnicas o no, o directamente implantar un stent y optimizarlo con imagen. Entonces, bueno, pues hemos hablado de técnicas en función del patrón de calcio, del tipo de lesión, pero también de dónde esté la lesión. No es lo mismo un nódulo de calcio en el tronco distal que en la derecha media. No es lo mismo que el paciente venga así a las 3 de la mañana con una elevación del ST que sea por la mañana y tranquilos, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta la experiencia, la disponibilidad, los recursos, todo esto como hemos estado hablando, ¿no? Como digo, no puedo desvelar todavía los resultados de nuestro trabajo que presentaremos en el PCR, ¿no? Y que estamos también intentando publicar simultáneamente. Y bueno, para finalizar, la angioplastia optimizada es necesaria si queremos ser honestos y ofrecer lo mejor que podemos a los pacientes. Esto es especialmente relevante en lesiones complejas y las calcificadas lo son. Implica probablemente el mayor uso de imagen intracoronaria asociada a la modificación de placa, y todo depende de la disponibilidad, la experiencia, cómo esté el paciente, cómo sea la lesión. Y nada más. Muchas gracias. Estoy abierto a cualquier pregunta o comentario.